Creo que estoy embarazada de mi suegro. ¿Qué me recomiendan hacer? Mi historia comienza así. 2 años, en mi época universitaria, conocí a Santiago, un chico guapo, respetuoso y muy apasionado por el fútbol. Nos conocimos en una fiesta organizada por unos amigos en común. Desde el principio, Santiago me pareció diferente, era divertido, pero sin ser arrogante, y siempre estaba pendiente de mí de una manera que nunca había experimentado antes. Recuerdo una de nuestras primeras citas, fuimos a un pequeño café cerca de la universidad, La Luz Cálida. El aroma a café recién hecho y la conversación fluida crearon una atmósfera mágica. Hablamos durante horas sobre nuestros sueños, nuestras familias, nuestras pasiones. Santiago me escuchaba con atención genuina y me hacía sentir valorada y comprendida. Comenzamos a salir poco después y debo admitir que me trataba como una reina, algo completamente nuevo para mí. Mis anteriores relaciones habían sido un desastre, hombres que no sabían lo que querían o que simplemente no me valoraban. Con Santiago, en cambio, todo era diferente, como si estuviera viviendo un K-drama en la vida real. Me llevaba a cenar a mis restaurantes favoritos, me sorprendía con pequeños regalos y siempre estaba ahí para apoyarme en mis estudios. Con el paso del tiempo, nuestra relación se fortaleció y decidimos dar un paso más serio, conocer a nuestras familias. Llevé a Santiago a mi casa primero. Conoció a mi mamá, ya que mi papá nunca estuvo presente en mi vida. Mi mamá lo recibió con una gran sonrisa. Y fue una cena muy amena. Santiago se llevó muy bien con ella y al final de la noche mi mamá me dijo que le había encantado. El siguiente paso era que yo conociera a su familia, algo que me causaba un poco de temor. Siempre he sido una persona tímida, y la idea de enfrentarme a toda su familia me ponía nerviosa, pero Santiago estaba tan entusiasmado que no podía decir que no. Me aseguré de vestirme de manera adecuada, quería causar una buena impresión y que todo saliera perfecto. Cuando llegamos a su casa, una casa de 2 pisos con un pequeño jardín al frente, fui recibida por su mamá y su hermano menor. El interior era cálido y acogedor, con fotos familiares en las paredes y un aroma a comida casera que inundaba el ambiente. Su mamá, una mujer delgada y dedicada al hogar, me saludó con una sonrisa amable que me tranquilizó un poco. Su hermano menor, en cambio, apenas levantó la vista de su teléfono para saludarme. No me lo tomé a mal, después de todo, así son los niños. Santiago me sostuvo la mano, como queriéndome transmitir confianza, y me presentó con un orgullo que me hizo sentir especial. Nos sentamos a cenar en el comedor, una habitación con una gran mesa de madera y una chimenea que le daba un toque hogareño. Poco después llegó su papá, a quien llamaré Juan. Juan me pareció un hombre normal, el típico padre colombiano, serio, con un aire de autoridad, pero no grosero. Me saludó de manera cortés y durante la cena hablamos de cómo Santiago y yo nos habíamos conocido, de nuestras metas en la universidad y de nuestros planes para el futuro. Todo transcurrió con normalidad esa noche, o al menos eso creí. Con el tiempo, comencé a visitar la casa de Santiago con frecuencia. Pasábamos tardes viendo películas, estudiando juntos o simplemente compartiendo tiempo. Poco a poco, empecé a notar algo que al principio me resultó extraño. Juan, su papá, comenzó a mirarme de más. No eran miradas groseras, pero sí intensas, prolongadas. A veces me pillaba observándome fijamente, con una expresión que no lograba descifrar, una mezcla de curiosidad, una pizca de deseo y algo que se parecía mucho a la culpa. Sus ojos oscuros parecían escudriñarme, deteniéndose en mis caderas cuando me movía, o en mi escote, cuando me inclinaba a recoger algo. Creo que fui la única en notarlo. Yo, por mi parte, estaba enfocada en mis estudios de diseño gráfico. Pasaba horas dibujando y creando, soñando con un futuro lleno de creatividad. También me gustaba salir con mis amigas, ir al cine o simplemente charlar tomando un café. Debo confesar algo, siempre he sido una chica con curvas prominentes, especialmente en las caderas y el trasero. Muchas personas me han dicho que esa es mi mayor cualidad física. Yo, aunque nunca he necesitado ir al gimnasio para resaltarlas, solía vestirme de manera casual y cómoda. Sin embargo, al notar las miradas de Juan, algo cambió en mí. En lugar de sentirme incómoda, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo cada vez que sus ojos se posaban en mí. Me sentía observada, deseada, y una parte de mí, una parte que me avergonzaba admitir, disfrutaba de esa atención. Mis pensamientos se debatían entre la culpa y una extraña excitación. Me preguntaba si él notaba mi nerviosismo, si podía leer mis pensamientos. Me gustó mucho. Era un juego peligroso, lo sabía. Pero también me daba una sensación de adrenalina que nunca había experimentado. Comencé a vestirme de manera más provocativa cada vez que iba a casa de Santiago. Me ponía pantalones ajustados que realzaban mis curvas y taps que me hacían sentir sexy. Frente al espejo, modelaba los atuendos pensando en cómo reaccionaría Juan.
Era como una especie de juego secreto entre nosotros. A veces, mientras conversábamos sobre temas triviales, sentía su mirada recorriendo mi cuerpo. Una vez, mientras lo ayudaba a llevar los platos a la cocina, rozó mi mano intencionalmente. Fue un contacto breve, pero suficiente para encender una chispa entre nosotros. Me dijo, con una sonrisa que me heló la sangre, «Eres muy amable». Su voz sonaba diferente, más grave, más intensa. Cada vez que ayudaba en la cocina o pasaba cerca de él, sentía su mirada en mí. La tensión entre nosotros era palpable, pero ambos sabíamos mantener la compostura frente a los demás. Nadie podía sospechar lo que ocurría en nuestras mentes. Había momentos en los que nuestras miradas se cruzaban durante segundos eternos y aunque ninguno decía nada, ambos sabíamos lo que estábamos pensando. Un día, decidí llevar este juego un paso más allá. Sabía que Juan trabajaba como conductor de Uber, así que lo llamé con la excusa de que necesitaba un viaje. «Hola, Juan, soy la novia de Santiago. Necesito un viaje al centro, ¿estarías disponible?», le dije, tratando de sonar casual. Sentí una breve pausa al otro lado de la línea antes de que respondiera con su voz grave. «Claro, estaré allí en 15 minutos». Cuando llegó a recogerme, sentí que el corazón se me salía del pecho. El coche olía a cuero y a su colonia. Un aroma masculino y penetrante que me revolvió el estómago. Apenas hablamos durante el trayecto, pero la tensión en el aire era innegable. El silencio se llenó con el sonido del motor y mi propia respiración agitada. Lo miraba de reojo, notando la forma en que sus manos se aferraban al volante, la tensión en su mandíbula. Entonces, ocurrió. Mientras estaba sentada en el asiento del copiloto, Juan colocó su mano en mi pierna. Un simple roce al principio, que luego se convirtió en un apretón firme. Ese simple gesto desató todo. Nos besamos y fue un beso tan apasionado, tan cargado de deseo, que sentí como si el mundo entero desapareciera. Sus labios sobre los míos, su aliento caliente en mi cuello, era como si una fuerza invisible nos arrastrara el uno al otro. Antes de darme cuenta, ya habíamos llevado las cosas al siguiente nivel, allí mismo, en su carro. Fue una experiencia que jamás olvidaré. El sonido de la calle, el claxon de otros coches, todo desapareció en un torbellino de sensaciones. Después de ese día, me prometí a mí misma que eso había sido un desliz, un momento de debilidad que no se repetiría. Curiosamente, ese encuentro me hizo valorar aún más a Santiago. Volví a enfocarme en nuestra relación, salíamos a parques de diversiones, a fiestas con amigos y disfrutábamos de nuestra juventud como si nada hubiera pasado. Pero el recuerdo de ese beso, el tacto de Juan, seguía presente en mi mente como una brasa ardiente bajo la ceniza. Sin embargo, unos meses después, algo cambió. Mi periodo no llegaba. Al principio, traté de no preocuparme demasiado, pensando que era solo estrés. Pero los días se convirtieron en semanas y la incertidumbre comenzó a consumir mi tranquilidad. Un día, decidí enfrentar mis miedos y compré una prueba de embarazo en la farmacia. Caminé por el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza. Hasta que descubrí lo inevitable. Estaba embarazada, sentí como todos mis proyectos se vinieron abajo, mi carrera y mi futuro como diseñadora gráfica ahora se ve ya truncado por un bebé. Pero esto no era lo peor de todo. A este punto, no sabía si el niño era de mi novio o de mi suegro. El día de hoy, 2 meses después, no se lo he contado a mi novio. Sigo sin una idea de qué hacer o cómo proceder en este caso.